a Q. Entonces, ¿cómo se obtiene esta longitud? A través del teorema de Pitágoras. Yo directamente les puse la formulita, porque la demostración en sí, como tampoco tenemos mucho tiempo, la tienen que leer de los archivos de la actividad 1. Entonces, la distancia en el plano entre P y Q viene dada por esta fórmula, donde x1 y 1, x2, x2 son las coordenadas del punto P y del punto Q, respectivamente. Entonces, lo que tenemos que aprender es aplicar esta formulita que tenemos acá. Profe, ¿puedo hacerle una consulta? Sí, decime. En bueno, en el material ese que está en el foro, la fórmula, digamos, de distancia es Sí. x2 menos x1 y2 menos y1. Bueno. Pero sí podemos hacer de ambas maneras. Sí. Les digo que decir distancia de P a Q o de Q a P, que sería al revés, es exactamente lo mismo, porque fíjate que cada una de estas componentes está elevada al cuadrado, por lo tanto, si las anoto como x1, x2, menos x2, o al revés, da exactamente lo mismo. Yo las puse en este orden, pero podrían ponerlas al revés. Se los dejo como ejercicio, hagan exactamente lo mismo, aplicando la formulita al revés, es decir, en lugar de x1 menos x2, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, y van a ver que les da exactamente lo mismo. Se los dejo eso como ejercicio para que ustedes se convenzan, pero da exactamente lo mismo. Bueno, entonces, acá puse un ejemplo, tenemos el punto P, que es el punto 1 menos 1. Por supuesto, este diagrama que tengo acá, este grafiquito, es simplemente para mostrarle que es la distancia de P a Q, pero no está hecho ni a escala, ni tampoco representa los puntos P y Q que puse. A ver, vamos a seguir aceptando gente. No está hecho ni a escala, ni tampoco P y Q representa, son genéricos P y Q. Entonces, a modo de ejemplo, acá tenemos dos puntos. El punto P, que es el 1 menos 1, y el punto Q, que es el menos 2, 3. Bueno, la distancia entre estos dos puntos, entonces, es la raíz cuadrada, fíjense, de x1 menos x2 al cuadrado. x1 es 1 menos x2, que es menos 2. Y todo esto al cuadrado más menos 1 menos 3, todo al cuadrado. Bueno, menos por menos más, 1 más 2 es 3, 3 al cuadrado. Profe, perdón, ahí dice 3 positivo, ¿por qué menos 3? A ver, espera. Porque es I1 menos Ahora, sí, estuve admitiendo gente. Bueno, ¿por qué? Fíjate, I1 menos I2. I1 es menos 1, ¿sí? Que está entre paréntesis. Menos I2, que es 3. Lo puse entre paréntesis simplemente para seguir la misma notación. Pero si querés, no podés, no hace falta que le pongas paréntesis. No sé si te queda claro. Sí, pero entonces no es menos 3, es positivo. Este 3 sí es positivo, que es este 3. Pero es I1 menos I2. Este es I1, espera a ver. Fíjate, este que está acá es I1, que lo puse entre paréntesis, podía no haberlo puesto entre paréntesis, menos I2. I2 es 3, que es este que está acá. Este es I2. Entonces es menos 1 menos 3, que es menos 4, el que lo puse entre paréntesis, al cuadrado, porque todo esto que está acá en color, al cuadrado sería estos paréntesis de acá. Y 1 y 2 serían estos dos puntos que tengo acá adentro. Entonces, menos 1 menos 3 es menos 4 al cuadrado. 6 al cuadrado es 9, menos 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 es 25, raíz cuadrada de 25 es 5. Quiere decir que la distancia entre estos dos puntos es 5.
¿Sí? Bueno, yo acá saqué la raíz cuadrada porque 25 tiene raíz cuadrada exacta. Si no hubiese tenido raíz cuadrada exacta, lo dejo a la distancia con la raíz cuadrada. Por ejemplo, si no hubiese tenido raíz cuadrada, no sé, de 26, no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces dejo directamente raíz cuadrada de 26. Pero cuando hay una raíz cuadrada exacta, la puedo calcular, que en este caso me da 5. Profe, Sí, dime. entonces un número decimal no puede quedar como resultado de distancia. Puede quedar como resultado, pero en general siempre aceptamos el número exacto. El número exacto sería la raíz cuadrada, por ejemplo, de 26. Pero si querés calcular con la calculadora, sacar cuánto vale la raíz cuadrada de 26 y poner una aproximación, la podés poner bien, pero en realidad siempre trabajamos con el número exacto, que sería raíz de 26 en ese caso. Acá raíz de 25 tiene raíz exacta que es 5. Pero en general siempre les conviene dejar la notación exacta, ¿sí? Si cualquier número que hagas de raíz cuadrada que no es exacto, eso es una aproximación del número, ¿sí? Que en realidad la vamos a calcular, a tomar como bien, pero siempre conviene dejar el número exacto. Si tiene raíz exacta, entonces la calculan, y si no, dejan directamente la raíz de ese número. Y bueno, un par de conclusiones. Fíjense en que la distancia entre P y Q siempre es un número mayor que 0, porque es la longitud de un segmento. Siempre me tiene que dar mayor que 0. Y acá les puse, para alguien que me había consultado antes, que la distancia entre Q y P, es lo mismo que calcular la distancia entre P y Q, porque es la longitud de este segmento. Y cuando medimos este segmento, da lo mismo que sea entre P y Q que Q y P. Es la aclaración que les puse acá, que alguien me preguntó, alguien lo consultó. Bueno, eso es en cuanto a distancia, y acá puse un ejercicio típico, lo vamos a hacer enseguida. Dice, hallar todos los puntos A, y con esto terminamos distancia, hallar todos los puntos A de la forma A menos 2, es decir, hay que averiguar cuánto vale A, de tal manera que la distancia entre el punto A y el punto B, esa distancia sea 5. Bueno, eso traducido con una ecuación sería la distancia de A a B. Y eso me da la raíz cuadrada de, a ver en qué orden lo tomé. Bueno, puse x2 menos x1. La tomé al revés, que vimos que es exactamente lo mismo, poner x1 menos x2 que x2 menos x1. Es exactamente lo mismo. Entonces es... la distancia de AB es la raíz cuadrada de x2, que es 0, este es un 0, aunque no lo parezca, este es un 0, menos x1, que es A. Todo esto al cuadrado, más y2 menos y1. Entonces sería 1 menos 2, porque y2 es este negativo. Entonces, ¿qué me queda acá? Sería 0 menos A es menos A cuadrado, que es esto, hice dos pasos en uno, ahora les digo. Entonces 0 menos A es menos A, me queda menos A al cuadrado, más, acá menos por menos más, 1 más 2, 3, 3 al cuadrado, 9. Y esta raíz cuadrada la pasé al otro miembro como un cuadrado. ¿Se entiende lo que hice? Hice, digamos, dos pasos. Lo pasaste exponencial. ¿Cómo? Lo pasaste a exponencial. Claro, no es exponencial, sería una potencia. Ah, eso, potencia. Una potencia, claro, pasé la raíz como una potencia y después esta cuenta que la puedo hacer, la hice directamente, puse 9 y acá, como la incógnita es A, dejé menos A, pero decir menos A cuadrado es lo mismo que decir A cuadrado. ¿Queda claro eso? A ver, lo que hice es, no sé si les queda claro, que menos A al cuadrado, esto es igual a decir A cuadrado. Usé esta propiedad. Quiero ver. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Hay algo que yo todavía no me quedó muy claro. ¿Se aplica una distributiva en ambas partes o y de ahí se aplica la potencia? No apliqué distributiva. Fíjate que directamente la raíz cuadrada abarca todo.
yo no puedo hacer una distributiva con respecto ni a la suma ni a la resta. Entonces, ¿qué es lo único que me queda hacer? Esta raíz cuadrada que abarca todo este radicando, entonces esta raíz cuadrada la pasé como un cuadrado. Fíjate que acá, este término que me queda menos a cuadrado más este término que es menos por menos más, 1 más 2, 3 al cuadrado me da 9. ¿Sí? Fíjate que no hice distributiva, pasé toda la raíz como una potencia. Y después menos a cuadrado, lo mismo que decir a cuadrado, que es lo que anoté acá arriba. Y este 9 lo pasé restando. 5 al cuadrado es 25, 25 menos 9 es 16. Y ahora, esta potencia, cuando vimos módulo, esto pasa como una raíz cuadrada. ¿Pero qué queda cuando pasó una potencia par como raíz? Bueno, queda módulo sobre A. Entonces me quedaría módulo de A igual a 16, que es 4. Y vimos que esto que está acá, este módulo de A, tiene dos soluciones, que son A igual a 4 y A igual a menos 4. ¿Qué significa esto? Que los dos vectores, o sea, encontré dos vectores, dos soluciones para A, que me da 2 puntos, o si quieren 2 vectores, que me da 2 puntos. Uno es para A igual a 4, entonces me queda 4 menos 2, y el otro punto sería para A igual a menos 4, que es menos 4 menos 2. ¿Qué significa esto? Que si yo calculo la distancia entre A y B, tomando el punto B, que es el 0, 1, y tomando A, que es el 4 menos 2, se los dejo como ejercicio para que lo verifiquen nada más, esa distancia, es decir, el resultado de esta cuenta, de esto que está acá, me tiene que dar 5. Y lo mismo pasa con el A sub 2. Si yo tengo el A menos 2 y tomo A igual a menos 4, que sería el otro punto, y calculo la distancia entre B y A, o entre A y B, que es lo mismo, aplico esta fórmula, me va a dar que esa distancia vale 5. ¿Sí? No sé si les queda claro la verificación. Bueno, eso simplemente. Entonces, tienen que leer bien la consigna. Si la consigna es solamente A, les dicen encontrar A para que pase que la distancia entre A y B sea 5, con haber encontrado A igual a 4 y A igual a menos 4, ya está resuelto el ejercicio. Pero si les dicen encontrar todos los puntos A, ¿sí? Entonces tengo que dar como solución, tengo que poner A igual al 4 menos 2 y a 2 igual a menos 4 menos 2, ¿sí? Entonces, o el ejercicio se termina acá, o el ejercicio se termina acá, de acuerdo a la consigna. Bueno, y todos los ejercicios son más o menos parecidos a esto, los tienen que hacer y consultar, por supuesto, pero la idea, un poco de distancia, es lo que hicimos en este ejemplo. Y lo que nos queda ver de este tema es producto escalar. A ver, hay una persona más. Bueno. Ay. Bueno, para la gente que se conectó recién, bueno, ahora vamos a ver producto escalar, que es lo que queda del tema de vectores. No sé si se conectaron recién o intentaron conectarse antes, que hubo un inconveniente. Y bueno, empezamos la clase más tarde. Bueno, a ver, producto escalar. Dentro de las operaciones que vimos, que son la de suma, resta, producto por un escalar, hay otra operación, que va a ser la última que vemos, que se llama producto escalar. El producto escalar siempre es entre dos vectores. Un vector AB y un vector WC. ¿Cómo se define ese producto escalar? ¿Sí? Es el vector AB por el vector CD. Este puntito que dice producto escalar es, multiplico primera componente con primera componente. Sería AC más segunda componente por segunda componente. Y esto me va a dar un número real. Fíjense, en el producto escalar entre dos vectores tiene como resultado un número real. Porque A por C más B por D, cuando hagamos esta cuenta, ahora en un ejemplo, vamos a ver que el resultado es un número. Entonces,
como ejemplo, para aplicar esta fórmula, se tienen que acordar de aplicar esta formulita. Tengo el vector B, que es el 2, 3, el vector W, que es el menos 4, 1, y quiero el producto escalar entre B y W, que es el 2, 3, producto escalar, menos 4, 1. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve? Tengo que multiplicar la primera componente de B con la primera componente de W, es decir, hacer 2 por menos 4, más la segunda componente de B por la segunda componente de W, sería 3 por 1. Es aplicar esta formulita, no sé si me van siguiendo. Bueno, 2 por menos 4 es menos 8, más 3 por 1 es 3, menos 8 más 3 es menos 5. Si llego a hacer alguna cuenta mal, me dicen, ¿sí? Ustedes traten de estar atentos a lo que voy leyendo. Bueno, entonces, esto es hacer el producto escalar entre dos vectores, saber aplicar esta fórmula. Y por último, una característica del producto escalar, vamos a decir que, fíjense, habíamos dicho que el resultado del producto escalar es un número real. Y fíjense, efectivamente, el producto escalar de dos vectores, del vector 2, 3, o si quieren del punto 2, 3, por el vector menos 4, 1, si quieren punto menos 4, 1, cuando hago el producto escalar entre estos dos vectores, acá no les fui haciendo la rayita de... Se acostumbra a poner una rayita arriba de B y de W porque son vectores. Bueno, no se las puse porque me olvidé de ponérselas, pero acá iría una rayita, acá iría una rayita, bueno, acá sería rayita y acá sería rayita. Bueno, esto se lee el producto escalar entre el vector B y el vector W, fíjense, me da como resultado un número real, que es lo que estábamos esperando. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa con este producto escalar? Hay un caso particular que entre B y W, si ese producto escalar me da 0, como este es un número real que puede ser positivo, negativo o 0, en el caso particular que este producto escalar me dé 0, vamos a decir que el vector B y el vector W son ortogonales. Ortogonales quiere decir que si yo los grafico, el ángulo entre B y W tiene que dar 90 grados. Acá tengo un gráfico, no representa a estos dos vectores, más o menos esta escala, pero imagínense que este es el vector B. Grafico el vector W, si el ángulo entre B y W, este ángulo es pi sobre 2 o 90 grados, ¿sí? Entonces, el vector B y el vector W se dice que son perpendiculares u ortogonales. Tal vez les resulte más conocido el nombre de perpendicular, pero en general nosotros usamos el vocabulario ortogonales. Entonces, B y W son ortogonales. ¿Cómo me doy cuenta que B y W son ortogonales? Haciendo el producto escalar entre B y W. Si yo hago el producto escalar entre B y W y ese producto escalar me da 0, entonces yo sé que estos dos vectores son ortogonales. El angulito entre B y W me va a dar pi sobre 2 o 90 grados. Es equivalente. Entonces acá puse un ejemplo. B es el 2, 4, W es el 3 menos 3 medios. Bueno, y hago el producto escalar. Resuelvo, ¿sí? 2, 4 por 3, coma, esta es una coma en realidad. No es un punto, esto es una coma. Sería entre el 3 y el 3 menos 3 medios, si hago el producto escalar, que es primera componente con primera componente, más segunda componente por segunda componente, y me da 2 por 3, 6, más 4 por menos 3 medios, si ustedes hacen la cuenta, 4 por menos 3 medios, eso les va a dar menos 6. Entonces 6 más menos 6, eso me da 0. Significa que este vector y este vector son perpendiculares. Es decir, imaginen, este vector es B, que este vector es W, hay que hacerlo con alguna escala adecuada. Bueno, entre estos dos vectores el ángulo forma 90 grados. Eso significa que son perpendiculares. Por supuesto, el tema de ortogonalidad no se saca del gráfico, se saca haciendo esta cuenta. Después que hago esta cuenta y me doy cuenta que son ortogonales, entonces recién ahí los grafico, ¿sí? Pero esta condición de ortogonalidad se saca únicamente en forma analítica, no en forma gráfica. Esto es una ilustración nada más, ¿sí? Y bueno, y una aplicación de esto, porque esto es simplemente hacer la cuenta.
Pero si yo quisiera hacer una aplicación, un ejercicio, ¿qué podría decir? Por ejemplo, encontrar A, que es esta variable, A es una incógnita. Encontrar A de tal manera que sea ortogonal a este vector. O encontrar un vector B que sea ortogonal a este W. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la condición B por W, eso me debería dar 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿qué hago? Aplico la definición de producto escalar y es menos 2 por 1 más A por 3, acá puse A por 3, y eso me tiene que dar 0. Menos 2 por 1 es menos 2, y A por 3 es lo mismo que escribir 3A, y eso me tiene que dar 0. Resolvemos esta ecuación, es decir, el 2 pasa sumando, el 3 pasa dividiendo, y encontré que A es igual a 2/3. Por lo tanto, si yo pongo acá A igual a 2/3, este vector y este vector son ortogonales. ¿Qué significa? Que si yo hago el producto escalar entre menos 2, y acá pongo 2/3, por el 1/3, con la definición de producto escalar, eso me tiene que dar 0, ¿sí? 0, que es la definición de ortogonalidad. Bueno, fíjense en el archivo y en la guía de trabajo práctico que hay bastante ejercitación y siempre ronda en esta idea, ¿sí? Bueno, con esto terminamos vectores. Digamos, no hay nada nuevo. Lo que tenemos que empezar ahora es la unidad 2. En la unidad 2 abarca funciones lineales y funciones cuadráticas. La parte de funciones se las dejo para que lo lean, porque es más teoría, son definiciones, son notaciones, y hay 3 ejercicios que es para hacer cuentitas. Eso, leyendo el archivo de funciones, se entiende perfectamente, no hay muchos detalles. Si hay algo que leen y que no se entienden, como siempre, consultan y pueden aprovechar el jueves, porque el jueves toda clase de consulta, ¿sí? Y ahí evacúan todas las dudas de todos los ejercicios que hayan hecho. Pero es fundamental que ustedes vayan leyendo los archivos, vayan haciendo los ejercicios, y si pueden adelantar, mejor, vayan adelantando. Así en la clase de consulta pueden evacuar todas las dudas. Entonces yo directamente voy a arrancar con función lineal. Y a medida que aparece una notación, les voy explicando qué significa esa notación. Entonces, bueno, una función es una relación entre conjuntos. Ustedes leen bien la definición en el archivo. Dentro de ese conjunto de funciones, la más sencilla, que es con la que vamos a empezar, es la que se llama función lineal. Una función lineal es una función que va de R en R. ¿Qué significa? Esto que está acá se llama, ustedes lo leen en el archivo, se llama dominio de la función. Y esto que está acá se llama como codominio. Este primer conjunto que tengo acá, que acá puse todos los reales, son los valores que puede tomar esta X. Ahora les digo qué es esto, ¿sí? Entonces, cuando uno dice dominio, que es lo que ponen acá adelante, siempre se llama dominio, son los valores que puede tomar la X, y con esos valores hacemos cuentas. Entonces, bueno, que lo aclare acá, a este R se lo llama dominio, que para este caso en particular coinciden. No, ya vamos a ir viendo en las distintas funciones, no siempre coinciden. Pero bueno, entonces, el dominio. Vamos a definir función lineal a una función de la forma mx más b. Cualquier función, hay muchas formas de escribir la función lineal, pero nosotros nos vamos a ajustar a esta que tenemos acá, mx más b, donde m y b son números, x es la incógnita. ¿Sí? Entonces queda mx más b. A esta m, que es un número, lo llamamos pendiente, y a esta b, que es otro número, lo llamamos ordenada al origen. Entonces, una función lineal es una función que tiene la forma mx más b. Entonces, por ejemplo, si yo tengo f de x igual a menos 2x más 1, se dan cuenta que esta función lineal tiene esta forma, donde, ¿quién es m acá? Siempre m es el número que multiplica a la x. En este caso, ¿quién multiplica a la m? Menos 2, a la x, perdón, el menos 2. Entonces, m es menos 2. La pendiente de esta función lineal es menos 2.
Y B, que es la ordenada al origen, es este numerito que está acá suelto, que no está multiplicado por X. Entonces, para esta función lineal, menos 2X más 1, menos 2 es la pendiente, y B igual a 1 es la que se llama ordenada al origen. En este grafiquito después les voy a explicar qué es cada una de estas cosas. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, acá tenemos otra función, 5X. ¿Cuánto vale acá la ordenada al origen? Si no dice nada, si no hay ningún numerito, quiere decir que la ordenada al origen vale 0. ¿Y la pendiente cuánto es? La pendiente siempre es el número. ¿Hay alguno más que sea? ¿Pidió permiso? No. Bueno, acá les decía, este numerito multiplica la X en la pendiente, vale 5. Y en este caso, que tengo solo un número, ¿sí? En este caso, ¿cuánto vale la pendiente? En este caso, cuando aparece solo un número, en este caso la pendiente vale 0. Entonces, en el primer caso, la pendiente vale menos 2, que es negativa, y tiene un nombre en particular, que ahora se los menciono. En este caso, la pendiente vale 5 y la ordenada al origen vale 0, porque no hay ningún número que no está ni sumando ni restando. Entonces, la ordenada al origen vale 0. Y en este caso, ¿sí? La pendiente vale 0 y la ordenada al origen vale 3. Es decir, que como resultado siempre tengo que poner el valor de la pendiente. No, eso depende. Acá lo que te estoy mencionando es para que, como ejemplo, de esta formulita que tenemos acá, porque uno mira esta fórmula y por ahí no entiende qué significa M y B. Fíjate, acá M, que lo llamo pendiente, vale menos 2, y B, que se llama ordenada al origen, vale 1, pero la variable X siempre queda, ¿sí? Entonces, lo que les voy a mencionar, por ejemplo, en este caso es lo mismo que tener más 0. Si yo quiero seguir esta forma, esto sería más 0, que no se acostumbra a poner, ¿sí? Entonces decía 5X más 0. ¿Cuánto vale acá la pendiente? 5. ¿Cuánto vale la ordenada al origen? 0. Pero ya les digo, esto no se acostumbra a poner. A ver, vamos a hacer así. Esto lo borro. Se los pongo en otro color. Esto sería más 0. Pero no se acostumbran. Entonces, cuando ustedes ven escrito simplemente 5X, acá lo que estoy diciendo es que la ordenada al origen vale 0. ¿Cuántos tengo? 94 acá. A ver. Bueno, acá la ordenada al origen vale 0. La puse en color, pero esto no se acostumbra. Se pone simplemente 5X. Entonces, cuando ven 5X, 2X, menos 3X, y no ven ningún numerito solo, como en este caso, quiere decir que la ordenada al origen es 0. Y bueno, y en este caso, les decía, cuando aparece solo un número, esto es lo mismo que escribir 0X más 3, ¿sí? 0 por cualquier cosa es 0, más 3 me queda 3. Entonces, fíjense, esta forma que escribí acá, 0x más 3, sigue este mismo esquema, pero tampoco se acostumbra. Esto a mí me facilita ver que la pendiente cuánto vale. Siempre la pendiente es el número de multiplicar la x, en este caso es 0. Pero no se acostumbra a escribir esto, se acostumbra a poner solo un número. Entonces, en el primer caso, la pendiente vale menos 2, la ordenada al origen vale 1. ¿Qué significa esto? Y para este caso en particular la grafiqué. Entonces, si yo quisiera graficar esta función, bueno, a ver, antes del gráfico, bueno, acá no sé si quedó claro, acá 5x más 0, 5 es la pendiente y 0 es la ordenada al origen. Les repito, no se acostumbra a poner este 0. Y en este caso, que tengo solo un número, la pendiente vale 0 y la ordenada al origen vale 3. Y estos son nombres que se dan. Cuando este número, es decir, la pendiente es negativa, se la llama decreciente a la función. Cuando la pendiente es positiva, se la llama creciente. Y cuando m es igual a 0, se la llama constante. Son números que se le dan a la función lineal en cada uno de estos casos. Entonces, creciente, decreciente, creciente y constante se refiere al signo
de la pendiente y 0 cuando no figura la pendiente, o la pendiente 0. Entonces, si yo quisiera graficarlo, porque uno de los trabajos que van a tener que hacer es graficarla, ¿cómo graficamos la función lineal? Otra vez, hay muchas formas de graficarla. Una de esas formas es tomando 2 puntos de la función lineal. ¿Cómo hago para tomar 2 puntos de la función lineal? Entonces, ¿cómo escribo 2 puntos? Hago f en 1. Cuando yo tengo esta notación, esta f de x, esta x que tengo acá, ¿qué significa? Son números reales, ¿sí? Son numeritos del dominio de la función, que uno ni siquiera piensa en el dominio. Es pensar en estos valores de x. Acá x puede tomar cualquier valor. En este caso yo puse 1. ¿Sí? Entonces hago la cuenta con 1. ¿Qué significa hacer f de 1? Significa esta x que tengo acá, darle el valor 1 y hacer la cuenta. Menos 2 por 1 más 1. Menos 2 por 1 es menos 2. Menos 2 más 1 es menos 1. Acá hay un menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende la cuenta que hice? Sí, profe. Sí. Así, es darle el valor a la x y hacer la cuenta. Bueno, entonces, esta notación que usé acá es lo mismo que escribir un punto P sub 1 donde, ¿se acuerdan de punto? Siempre la primera componente es x y a la segunda componente se la llama y. Bueno, si yo lo quiero escribir de esta manera como punto del plano, ¿cuánto vale la primera componente? El número que pongo acá, que es 1. ¿Y cuánto vale la componente y? Es el resultado de la cuenta. Entonces, siempre la primera componente es el número que doy para hacer la cuenta. Y el resultado de la cuenta es y. Siempre es así, no solamente para esta función, sino para cualquier función que veamos de ahora en más. Siempre es así. El primer número se llama valor del dominio, un punto del dominio, es un nombre nada más, pero es el valor que yo le doy a la función para hacer la cuenta, y el resultado de la cuenta es la y. ¿Sí? Siempre es así. Entonces, necesito para graficar una función lineal siempre como mínimo 2 puntos. Entonces, otro punto que sería, por ejemplo, el menos 2. Puse acá menos 2, tiene que ser distinto al anterior. Pongo el menos 2. Entonces, ¿cómo hago la cuenta con el menos 2? Hago menos 2 por menos 2, es decir, acá en esta x la reemplazo por el menos 2, más 1, sería más 1. Entonces, menos 2 por menos 2 es menos 4. Menos 2 por menos 2 es 4 positivo. 4 positivo más 1, 5. Entonces, si yo lo quiero escribir de esta manera, no hace falta, pero para que vayan viendo todas las notaciones, porque vamos a usar todas las notaciones. Entonces, escribir esto es lo mismo que escribir que la primera componente es menos 2, que se dice que es un punto del dominio, que es menos 2, que es la x que pongo acá para hacer la cuenta, y el resultado de la cuenta, ¿cuánto me dio? 5. Bueno, 5 es la componente y. Siempre es así. La primera componente es el número que voy a usar para hacer la cuenta, y el resultado de la cuenta es 5. Bueno, y acá, esto ahora se los aclaro. Bueno, entonces, ¿qué hago? Marco, si quiero graficarlo, porque seguramente me están pidiendo graficar, entonces marco el punto 1 menos 1. 1 en x, siempre se acuerdan que este va en el eje horizontal y este va en el eje vertical. Entonces, el 1 menos 1. Marco 1 en x y menos 1 en y. Me da este puntito. A ver, hay otra persona más. Entonces, marco el 1 menos 1. Y acá ahora marco el otro punto. Menos 2 en x, menos 2 en x y 5 en y. Que es este que está acá, me da este puntito. Y por este puntito y este puntito, con una regla trazo una recta. ¿Sí? Lo hice con un graficador porque, bueno, no me salen muy bien las rectas. Entonces, tengo esta recta. ¿Sí? Y esa es la función menos 2x más 1, que es la que estamos graficando. Profe, perdón, ¿puede repetir lo del gráfico? Bueno, me piden graficar la función lineal. ¿Cómo grafico la función lineal? Hay muchas formas de graficarla. Yo elegí una, que es tomar un punto,
¿sí? Del dominio, o sea, un punto, darle un valor a la X, a esta X que está acá le doy un valor que elegí el 1. Elijo números fáciles, por supuesto, pero yo puedo elegir cualquiera. Si quisiera, Igual siempre puedo elegir cualquier número. para las funciones lineales sí, cuando veamos otras funciones les vamos a decir Ok. cuáles no pueden tomar, pero para la función lineal pueden tomar cualquiera y hacer la cuenta. Entonces, ¿qué elegí? Un número fácil, el 1. Entonces, ¿qué notación? Esto es notación. Cuando yo digo f de 1, ¿qué estoy diciendo? Que a la x, ¿qué valor le voy a dar? El 1. Entonces hago menos 2 por 1, fíjate, menos 2 por 1 más 1, más 1. Y hago la cuenta, menos 2 por 1 es menos 2, más 1, menos 1. Y esto que está acá lo puedo escribir de otra forma, como punto del plano. Entonces, ¿cómo se escribe eso? En el punto del plano siempre la primera componente es x y la segunda componente es y. La primera componente, ¿cuánto es? El número que voy a usar para hacer la cuenta. ¿Qué número usé? El 1. Pongo el 1. ¿Y qué es la componente y? El resultado de la cuenta. Siempre es así para cualquier función, no solo para esta, para cualquiera. Bueno, en particular para esta. Entonces, el punto f de 1 igual a menos 1 es lo mismo que escribir 1 menos 1. Es exactamente lo mismo. Entonces, lo marqué acá. 1 menos 1, ¿sí? Sería este puntito p sub 1. Ahora tengo que elegir otro número más. ¿Por qué? Porque la función lineal necesito 2 puntos para graficarla. Entonces tengo que tomar otro valor distinto al anterior. Elegí el menos 2. Entonces, hago f de menos 2. Hago menos 2 por menos 2 más 1. Menos 2 por menos 2 es 4 más 1, 5. Quiere decir que f de menos 2 vale 5. En la notación, esta que está acá como punto del plano, es, si quieren como punto vector, es lo mismo, pero vamos a seguir llamando punto. Como punto del plano es menos 2, 5. Menos 2, 5. Siempre la primera componente es x, que es el que uso para hacer la cuenta, y el resultado de la cuenta es la componente y. Siempre es así. ¿Sí? Profe, Y una ahora pregunta. espera, discúlpame, marqué el p sub 1 y el p sub 2. Y con esos 2 puntos trazo la recta. Y ese es el gráfico. Y ahora voy a mencionar algunas cosas. Sí, Perfecto, gracias, profe. Sí, Que el segundo número sí o sí tiene que ser negativo. No, cualquiera. Dijimos que puede ser cualquiera. Yo para no tomar siempre positivos, para mostrarle que también puedo tomar negativo, incluso acá puedo tomar el 0, lo hice con el 0 también. Puedo tomar cualquier número real, positivo, negativo, 0. Tomé un positivo, tomé un negativo y ahora tomé el 0. Pero no me hace falta con estos 2 es suficiente. Y ahora les digo por qué tomé este. Pero podría haber tomado cualquiera, positivo, negativo o 0. Y el resultado de la cuenta depende de la función. Este número y este número son los resultados. Eso sí o sí los tengo que respetar. ¿Sí? Siempre la primera componente puede tomar cualquier valor. Entonces, no sé si quedó claro que grafiqué la función lineal. Bueno, fíjense en este gráfico. Este gráfico, siempre, este es el eje X y este es el eje Y. Si yo me paro en el eje X, lo voy a hacer y después lo borro. Si yo me paro en el eje X, a ver, esperen. Si yo me paro en el eje X y voy hacia el arco, ¿sí? Intuitivamente, este arco, este angulito, digamos, siempre desde el eje X positivo hacia el gráfico, es mayor de 90 grados. Bueno, siempre que yo miro un gráfico y esto es mayor de 90 grados, la pendiente, yo ya sé de entrada que la pendiente es negativa. Y efectivamente, fíjense en que la pendiente es negativa, no importa cuánto vale, la pendiente es negativa. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería la pendiente de una función? La inclinación que tiene el gráfico con respecto al eje X positivo, digamos, con respecto al eje X. Entonces, esto acá uno no lo marca, simplemente lo hice como para que se den cuenta qué significa que el arco que este ángulo sea mayor de 90 grados. Entonces yo ya sé que todas las funciones lineales, si a mí me dan un gráfico con una inclinación de este tipo, yo ya sé que la pendiente es negativa. Ese es un dato de entrada. ¿Queda claro?
Bueno, entonces, este arquito que tengo acá es mayor, yo ya sé que la pendiente es negativa. Efectivamente, fíjense en que la pendiente es negativa. Y ahora, eso es lo que significa la pendiente. Y cuando la pendiente es negativa, se la llama función decreciente. Y ahora, fíjense, yo tracé acá la función lineal. Este puntito donde el gráfico de la función lineal corta al eje Y, este puntito se llama ordenada al origen, que es lo que llamamos acá B, ¿sí? B igual a 1. Un gráfico que tiene números fáciles, pero este número B, ¿sí? Sería este numerito que tengo acá, ¿sí? Este que no tiene X es el número donde el gráfico corta al eje Y, que se llama ordenada al origen. Eso es mirando el gráfico, pero ¿con qué coincide la ordenada al origen? Con f de 0, es decir, si yo le doy el valor 0 a la x y hago la cuenta, es decir, pongo 0 acá menos 2 por 0, 0 más 1, 1. Este punto que está acá es el 0, 1. Entonces, otra forma de averiguar la ordenada al origen, ¿sí? No solamente porque me la dan escrita, sino si me la dan con un texto, me dicen que la ordenada al origen vale 1, ¿qué estaría diciendo? Que el gráfico corta el eje Y en este valor, en 1. ¿Y cómo se obtiene? Haciendo f en 0, es decir, menos 2 por 0 más 1 me da 1. Y si lo escribo como punto, es el punto 0, 1. 0 para x, 1 para y. ¿Sí? Entonces ya sé qué es la pendiente y qué es la ordenada al origen. Y ahora faltaría este puntito que está acá, que es donde el gráfico corta, no lo escribí, pero ustedes lo van a leer en los archivos, lo que pasa es que no se usa mucho en función lineal, lo vamos a ver en otras funciones, pero en la función lineal pasa lo mismo. Entonces, B es donde el gráfico corta al eje Y, y en donde el gráfico corta al eje X, ¿sí? Este punto, ¿se acuerdan cómo se llama? Donde un gráfico corta al eje X, se llama 0 o raíz de la función. ¿Cómo se calcula eso? Haciendo f de x igual a 0. Esto significa donde el gráfico corta al eje x, que es un 0 de la función. Esto es menos 2x, voy a hacer la cuentita acá. Esto sería menos 2x más 1. ¿Esto sería el valor de B? No, el valor de B es lo que tenemos acá, fíjate, es hacer f de 0, es esta cuenta. Le das a la x, a esta x, le das el valor 0, menos 2 por 0, 0, más 1, 1, que es este punto de acá, siempre es así. ¿Sí? Darle a la x el valor 0 y hacer la cuenta, el resultado es lo que llamamos B o ordenada al origen. ¿Sí? Y cualquiera de los dos nombres, que es este que marqué acá en color. Pero ahora yo quiero este otro puntito, que es donde el gráfico corta al eje Y. Todo este vocabulario que yo estoy diciendo está en los archivos, ustedes tienen que leerlo del archivo o de las explicaciones teóricas, ¿sí? Tienen que leerlo, es como una obligación que tienen como para poder ir haciendo ejercicios. Hay un montón de ejercicios que no los hice, simplemente es una muestra esto. Pero ustedes tienen que leer los archivos para ir completando todo lo que estoy diciendo. Y ahora yo lo que quiero es este otro puntito, ¿sí? A ver, lo voy a marcar con color, que acá no lo marqué. A ver, este otro puntito que está acá, es donde el gráfico corta, este punto no tiene nombre, pero vamos a llamarlo X. Por lo general se lo llama X, ¿sí? Donde el gráfico corta al eje Y, ¿sí? Entonces hay dos puntos importantes, donde se corta al eje Y y donde se corta, perdón, al eje X. Entonces, donde se corta el eje Y se llama ordenada al origen y se hace esta cuenta. Donde corta al eje X se llama 0 o raíz de la función. ¿Y cómo se resuelve? Haciendo f de x igual a 0. Acá sería, ¿y cómo se hace esta cuenta? Hay que resolver esta ecuación, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuánto vale x? Lo hago directamente. X me da, el 1 pasa restando. Tienen que saber resolver esta ecuación, por supuesto, a esta altura. Y el menos 2 pasa dividiendo. Entonces me da que x es igual a 1/2.
si ustedes agrandan esto, esta X vale 1/2. Fíjense que está más o menos hecho a escala. Es un graficador, así que está hecho a escala. Este valor de acá es 1/2. Esto vale 1, todo esto vale 1, así que en la mitad está 1/2. Quiere decir que el cero de la función, el cero de la función es 1/2. A ver, ¿queda claro cómo graficar esta función? Sí, se entendió bien. Y traten de leer los archivos porque ahí van a tener más información, más ejemplos, distintas situaciones. Y bueno, acá les hice el gráfico de las otras dos. Si yo quiero graficar 5X, fíjense, ¿en cuánto dijimos que va? ¿Qué tengo que hacer? Lo que hice antes, a la X darle valores. Usé el valor 1 y el valor -1. Si quieren pueden tomar 2 positivos, 2 negativos, pero tomé un positivo y un negativo para 1. 5 por 1 es 5, entonces sería el punto 1, 5, y acá f de -1 es 5 por -1 me da 5, que es el punto -1, -5. Marqué los 2 puntos, es este gráfico, sí. Es el 1, 1, 5, el 1, 5, el 5 está acá, es otra escala esto, pero este puntito que está acá representa el punto 1, 5, y este puntito que está acá representa el -1, -5, y trazo la función lineal. Fíjense qué particularidad tiene acá. ¿Cuánto vale la ordenada al origen, que es el punto por donde corta el eje Y? Vale 0, que es lo que está acá, más 0. Entonces, cuando la ordenada al origen vale 0, es una función lineal que pasa por el origen de coordenadas, por el 0. Y finalmente, acá dice b de f de 0 me da 0, que es por donde pasa la función lineal. Y la tercera, cuando tengo un número, simplemente esto se llama función constante. ¿Sí? Es siempre una recta, una función constante es una recta horizontal. ¿Y por dónde va a pasar esa? Saben que una recta horizontal es esto, ¿no? ¿Y por dónde va a pasar? Por este número. Este puntito es el 3. Este es el eje X, este es el eje Y, y por el puntito 3 trazo una recta horizontal. Y esta es la recta f de x igual a 3. F de x igual a 3. Siempre que acá tengo un número nada más, ya sé de entrada que es una recta horizontal. ¿Y por dónde va a pasar? Por este número. Si yo acá hubiese tenido f de x igual a -2, voy a trazar por el -2, con la misma escala, este sería el -1, el -2, y por acá trazo una recta horizontal. Lo que pasa es que no lo hice, pero por el -2 paso una recta horizontal. Siempre que tengo f de x, esto se llama f de x o y, ¿sí? Esto es notación. Esto es lo mismo que decir y igual a 3. Entonces, esto es la recta que pasa por el 3. Siempre es una recta horizontal, no hay que hacer cuentas, no hay que hacer nada. Bueno, ustedes tienen un montón de rectas para graficar. Y hay otras formas para graficarlas, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a hacer al revés. Antes que me daban una función lineal y yo tenía que graficarla. Bueno, ahora al revés, me dan dos, ¿y cómo la graficamos? Tomando 2 puntos, un punto x1 y 1 y un punto q, x2 y 2, o si lo llaman p1, p2, a y b, no importa. Tengo 2 puntos. Bueno, entonces, lo que me van a pedir ahora es, dado 2 puntos, encontrar la función lineal. Bueno, pero antes que eso, otra vez, como siempre, hay muchas formas de encontrar la función lineal. Yo elegí una que me parece que es la más fácil, pero en los archivos tienen otra forma y cada uno elige la que le resulta más fácil o de acuerdo a los datos que les dan, ¿sí? Por eso es importante que vayan leyendo los archivos. Bueno, vamos a definir ecuación de la pendiente. ¿Qué era la pendiente? La inclinación que tiene la función con respecto al eje X, ¿sí? Esta es la inclinación, este angulito. Bueno, hay una ecuación para encontrar la pendiente. La ecuación de la pendiente es y2 menos y1 dividido x2 menos x1. En este orden, ojo, acá tengo que respetar el orden. Si acá siempre arriba es y y abajo es x. Si acá elijo y2, abajo tiene que ser x2, y 1, x1. Si eligiese al revés, acá pongo y1, acá tendría que elegir x1.
Acá hay 2 y acá hay 2. Hay que respetar el orden acá, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula que se llama ecuación de la pendiente. Bueno, entonces ahora vamos al ejercicio que nos interesa, que es encontrar la función lineal que pasa por estos dos puntos. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa esta notación? Que si yo los escribo como punto, la primera componente, ¿cuánto vale del punto? 1. Y la segunda componente, 2. Acá tengo otro punto distinto. ¿Cuánto vale la primera componente? Menos 3. ¿Cuánto vale la segunda componente? Menos 1. ¿Sí? Entonces, esta anotación que está acá es lo mismo que escribir este punto. Esto que está acá es lo mismo que escribir este punto. Entonces, o le dan esta anotación, o le dan esta, o combinada. Pero tienen que saber que esto es notación. Bueno, entonces, ¿qué significa encontrar la función lineal? Encontrar la función lineal significa encontrar una función y de la forma mx más b. Esta es la forma general de la función lineal. Acá escribí y, pero a ver, en lugar de escribir y, podría haber escrito f de x. Es notación y significa exactamente lo mismo. Por comodidad escribí y, pero si acá hubiese puesto f de x igual a mx más b, es exactamente lo mismo. Encontrar la función lineal que pasa por estos dos puntos, que son estos dos que tengo acá, significa encontrar cuánto vale la pendiente y cuánto vale la ordenada al origen. O sea, M y B. ¿Cuánto vale la pendiente? ¿Qué voy a hacer para encontrar la pendiente? Voy a usar la ecuación de la pendiente. M. ¿Quién es? I2 menos I1. Bueno, yo podía haber elegido al revés acá. Elegí como X1 y 1, X2 y 2. Podía haberlos elegido al revés, mientras que yo respete este orden, es exactamente lo mismo. Entonces, M, ¿quién es? I2 menos I1. ¿I2 quién es? Menos 1. Acá puse menos 1. Menos I1. ¿Quién es I1? 2. Entonces me queda menos 1 menos 2 sobre X2. ¿Quién es X2? Menos 3. Menos X1, que es... perdón, ¿dónde está? Acá. A ver, repito. Es I2 menos I1. I2 que es 2, que es menos 1, menos 1, menos 2. ¿Se entendió lo que hice acá? Dividido X2 menos X1. X2 es menos 3 y X1 es 1. Entonces sería X2 menos X1. Menos 1 menos 2 es menos 3. Menos 3 menos 1 es menos 4. Y esto me da 3 cuartos. Quiere decir que la pendiente de la función que estoy buscando es 3 cuartos. ¿Se entendió lo que hice acá? Que por ahí confundí. Lo que estoy haciendo es reemplazar en esta ecuación estos valores, ¿sí? En orden. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con el orden. Nada más. Bueno, entonces encontré que la pendiente vale 3 cuartos. Es positiva la pendiente. Entonces, ¿qué encontré? Que I, que esta función es M, que vale 3 cuartos, por X más B. Para encontrar la función necesito saber cuánto vale B. Y para encontrar B voy a usar un punto de la función, cualquiera de estos dos. Cualquiera de estos dos. Entonces, ¿yo cuál elegí? Este. Les dejo como ejercicio que elijan este y les tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces, para averiguar B, elijo uno de los dos puntos. Elegí el punto 1, 2. ¿Qué significa? Que cuando esta I vale 2, ¿cuánto vale esta X? 1. 1. ¿Se entiende eso? Y bueno, entonces me queda 2 es igual a 3 cuartos por 1 más B. 3 cuartos por 1 es 3 cuartos, que lo pasé restando. Hice 2 pasos en 1. 2 menos 3 cuartos me da B. 4 por 2, 8, menos 3 es 5, me queda 5 cuartos. Quiere decir que la ordenada al origen vale 5 cuartos. Esta B. ¿Profe? ¿Sí? Se puede igual tipo reemplazar también por Q, ¿no? O sea, en vez de poner 1, 2, tipo del punto, se puede poner menos 3 y menos 1. También se puede reemplazar, es decir, donde dice I, pones menos 1. Y donde dice X, claro, pones menos 3. Y claro, haces la cuenta y te tiene que dar el mismo valor. Traten de hacerlo, aunque sea una vez para convencerse, y después, por supuesto, eligen cualquiera de los dos porque saben que da lo mismo. Bueno, yo elegí este, podía haber elegido este, que da lo mismo. Estos lo hacen ustedes. Bueno,
Bueno, entonces quiere decir que la función lineal que estoy buscando, que es la de acá, vale m 3/4 por x más b, que es 5/4. Bueno, acá la grafiqué, no me lo piden graficar, pero igual la grafiqué. ¿Cómo la grafiqué? Marqué el punto 1, 2. Este es el punto 1, 2, este puntito. Y este punto de acá es el punto menos 3, menos 1. Es este de acá, que es el Q. Y trazo la recta. Si esto ustedes lo miran, este puntito que está acá, ¿cuánto vale? Si esto está más o menos hecho a escala. Este punto de acá, que es donde el gráfico corta al eje Y, este que está acá es el eje Y, y este es el eje X, siempre en este orden. X es el horizontal y es el vertical. Entonces, este puntito, que es donde el gráfico corta al eje Y, este puntito vale 5/4, que es la ordenada al origen. Y este puntito que está acá, no tengo que sacarlo del gráfico, tengo que hacer la cuenta. ¿Qué cuenta hay que hacer para sacar este punto? F de x igual a 0 o igual a 0. Es decir, hay que igualar a 0 esta función. Y de ahí despejar x y obtengo cuánto vale este punto. Los ceros o raíces de la función, como las ordenadas al origen, se hacen haciendo la cuenta, nunca sacándola del gráfico, ¿sí? Acá yo, porque ya sabemos cuánto vale la ordenada al origen, pero si no, no hay que sacarla del gráfico, hay que hacer la cuenta. Para la ordenada al origen hay que darle el valor 0 a la x, y para sacar la raíz, el 0 o raíz, lo que hay que hacer es igualar a 0 y resolver esa ecuación. Bueno, entonces lo que hicimos fue, y acá un ejercicio más, a ver, esperen, y ya empezamos con otro tema. Bueno, Una pregunta, Sí. ¿no alcanza con fijarse en el valor de B para conocer la ordenada? a ver, espera que voy atrás. Para saber la ordenada, sí, eso es porque yo acá ya lo tengo, pero supone que me dan esto, los dos Claro. puntos. Lo grafico y me da esta recta, pero yo no la puedo sacar del gráfico, ¿sí? Porque nunca los gráficos son exactos. Esto porque está hecho con un graficador, pero si uno quisiera hacerlo a mano, y no sé cuánto vale este punto, tengo que hacer las cuentas. Es decir, primero tendría que encontrar la función lineal, que es lo que hicimos acá, y después me fijo que si esta x vale 0, esto se va. Me queda 5/4. Bueno, este puntito es 5/4. Lo mismo este punto. Para saber cuánto vale este punto, para saber cuánto vale este punto, ¿sí? ¿Qué hay que hacer para saber cuánto vale ese punto? Hay que hacer f de x, hay que resolver la ecuación f de x, siempre hay que resolverla, ¿sí? Si me lo dan como dato, me dicen que el 0 de la función vale tanto, ya está. Pero si me dicen averiguarlo, no lo puedo sacar del gráfico. Tengo que hacer esta cuenta como lo que hicimos antes. Habría que igualar esto a 0, esta función hay que igualarla a 0. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, sí, Hay que igualar esto a 0. Sí, se entiende. A esta altura, bueno, ustedes tienen que saber despejar x. Esto pasa restando, esto pasa dividiendo, hacen la cuenta y sacan cuánto vale este punto. Que de entrada, que si este es el 0, 0, me tiene que dar un número negativo, pero es lo único que puedo decir. Pero hay que resolver esta cuenta. Esto que está acá se llama 0. 0, conjunto de ceros. El conjunto de ceros, que se resuelve haciendo esta cuenta. Acá le pongo la incógnita porque, bueno, se las dejo a ustedes para hacer la cuentita. Para hacer el conjunto de ceros o raíces, o raíz, tengo que hacer esta cuenta, ¿sí? Y bueno, y algo más que aparece diferente, pues, les dan un montón de ejercicios para que vayan graficando o encontrando la función lineal. Y después, como para terminar con función lineal, algo distinto es hallar la intersección entre los gráficos de dos funciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo se saca una intersección entre dos funciones? Igualando las dos funciones, acá lo hice, ¿sí? Para sacar el punto de intersección, que es este puntito que está acá, ¿sí? Entonces, para sacar la intersección, lo que se tiene que hacer es, no sé, alguien, a ver, no. Bueno, para sacar ese puntito,
que es la intersección, que es donde se cortan los dos gráficos, eso significa intersección. Bueno, lo que hay que hacer es igualar las dos funciones. Siempre igualar las dos funciones. Entonces, una función que puse es la función 2x más 1 y la otra función es x más 3. Podría haberlo puesto al revés, es lo mismo. Entonces, bueno, ¿cómo resuelvo esta ecuación? La x pasa restando, este 1 pasa restando, 2x menos x es x y 3 menos 1, 2. Quiere decir que la componente x de la intersección es 2. Siempre x es la primera componente. ¿Cómo hago para sacar la segunda componente de la intersección? Otra vez, esto no se saca del gráfico. Se hace primero las cuentas y después se grafica. Entonces, para sacar la componente y, siempre se hace lo mismo. Se agarra este número que encontré acá, que en este caso es 2, y se reemplaza en la F o en la G. Da exactamente lo mismo. Yo elegí la F, pero podían haber elegido la G, se las dejo como lo hacen ustedes. Bueno, después lo vamos a hacer en forma verbal, pero lo hacen ustedes y se van a dar cuenta que da lo mismo. Entonces, agarro el 2, lo reemplazo donde está esta X, entonces me queda, este es un 2, aunque no lo parezca, 2 más 3, 5. Me da el punto 2, 5. Este es la componente Y, quiere decir que la intersección es el punto 2, 5. Las dos funciones se cortan en el punto 2, 5. Si en lugar de elegir la F, elijo la G, fíjense, agarro el 2, lo reemplazo en esta X, 2 por 2, 4, más 1, 5. Da exactamente lo mismo. Uno elige el que más le gusta, o el que le resulta más fácil. Pero este es el punto intersección. Entonces les dan varias funciones para que saquen la intersección. Planteado de diferente manera. Pero... Perdón, profe, entonces no es necesario que yo grafique los dos puntos. O sea, solamente con hacer la cuenta ya saco en dónde se corta, en dónde hace la intersección y ya. Sí, si a mí me piden graficar, entonces, ¿qué hago? Grafico esta función, la F, que es esta que está acá. La grafico. Grafico la función G, que es esta que está acá. Y si esto está hecho medianamente a escala, acá está hecho a escala, yo les digo, porque está hecho con un graficador. Pero si ustedes lo quieren hacer a mano, tienen que buscar alguna escala de tal manera que cuando grafican las dos funciones, este puntito que está acá tiene que ser el 2, 5. ¿Sí? Sí, entonces, si les piden graficar, grafican una función, grafican la otra función y se cortan en el punto 2, 5. Hay distintos casos, acá hay una intersección, podría no haber ninguna intersección si las dos rectas son paralelas, pero siempre sale de hacer esta cuenta. ¿Sí? Profe, si no hay intersección, ¿daría 0 o quedaría? No, les queda, si no hay intersección, llegan a un absurdo. Cuando resuelven la ecuación, llegan a un absurdo. Tienen algún ejercicio, traten de hacerlo para llegar a una cosa que es absurda, que por ejemplo menos 2 es igual a 3, eso es absurdo. Bueno, cuando llegan a un absurdo, entonces se encuentran con que esas dos funciones no se cortan. ¿Sí? O podría ser que de forma, que esas dos funciones en cierta manera sean la misma, que en forma encubierta sea la misma. Entonces van a llegar a algo que es verdadero. Por ejemplo, puede ser que les dé que 0 es igual a 0. Eso es verdadero. Eso significa que son dos rectas paralelas que se superponen. En definitiva, es la misma recta escrita de manera diferente. Entonces, ustedes traten de hacer los ejercicios y los consultan el jueves, pero tienen que sentarse ustedes a ver todas las posibilidades y se llevan una listita con las dudas, ¿sí? Acá estamos haciendo, ya les digo, es un resumen de las cosas que tienen que saber, que aparecen en la guía y en los archivos, pero tienen que leer, acostumbrarse a leer los archivos e ir siguiendo lo que dice cada actividad que tienen que hacer. Bueno, y después para el ejercicio que le sigue, hay un ejercicio que es hacer esto, encontrar la intersección, y después el ejercicio siguiente les pide, use el mismo para ir más rápido, les pide resolver este conjunto, encontrarlo a Cx tal que f de x sea menor o igual que g de x. Entonces, ¿esto qué tengo acá? Una inecuación. Entonces, lo que hay que hacer es resolver esta inecuación.
que lo planteé acá, f de x, que es x más 3 menor o igual que 2x más 1. Y esta inecuación es una inecuación lineal, es muy sencilla. ¿Cómo se resuelve? Este 2x que está sumando lo pasé restando, este 3 lo pasé restando, entonces x menos 2x que le da menos x, menor o igual que menos 2. Y ahora, ¿se acuerdan que habíamos visto que cuando tengo un menos acá es un menos 1? ¿Sí? Sí, sí. Se fijan, lo vuelvo a escribir por si alguien no lo dice, yo tengo menos x, porque no se acostumbren, se pone así, menos x, es lo mismo que escribir menos 1 por x. Y cambia de signo, ¿no? Claro, a eso iba. Entonces, este menos, que es un menos 1, lo paso dividiendo. Entonces, como es negativo, cambia la inecuación. Acá tengo que aplicar todo lo que sabemos de inecuaciones. Me queda x mayor o igual que menos 2 dividido menos 1. Recuerden que no cambia el signo del número, lo que cambia es el sentido de la inecuación. Entonces, este menos con este menos se simplifican, 2 dividido 1 es 2. La solución, porque acá piden hallar los x, fíjense, en esto se lee hallar todos los x, no piden ni todos los x, de tal manera que se satisfaga esta inecuación. Bueno, acá encontré el resultado, que son los x mayores o iguales que 2. Y lo escribo como intervalo porque siempre piden la notación de intervalo. Es el intervalo 2 más infinito y cerrado en el 2 porque está el igual. Bueno, ¿y esto cómo se grafica? Esto es un intervalo en x, porque lo que ya es x es lo que marqué acá con color. Fíjense, este 2 es la componente x de la intersección. Acá me da este 2. Este número es el 2. Y del 2 al más infinito es este intervalo. Entonces, lo que hay que graficar es este intervalo, que es el de acá. Entonces, cuando me piden resolver esto, lo que tengo que hacer es resolver la inecuación. Y si me piden la intersección, es resolver el caso igual. ¿Se entiende? Entonces, este es un ejercicio y este es el ejercicio que le sigue. Y después tienen más ejercicio que se supone que con lo que leen en el archivo más esto tienen que poder resolver, pero de teoría es como que no queda nada más. ¿Sí? Esto es todo lo que tienen que saber de función lineal. Profe, una Sí. pregunta. Sí. Cuando buscas la intersección, en la I no lo entendí, lo de al lado del... ¿Cómo saqué la componente I? Sí. Bueno, siempre, esto lo digo para esta función y después lo vamos a repetir para otras funciones porque siempre es lo mismo. Primero, para resolver la intersección hay que plantear esta ecuación, eso queda claro, y resolver. Entonces llego a que x vale 2. Esta x igual a 2 es la primera componente de la intersección, porque la intersección es un punto, tiene una componente en x y una componente en y. Bueno, la componente en x se saca resolviendo la ecuación, esta igualdad. Saqué x. ¿Cómo hago para sacar la componente y? Para sacar la componente y se toma este número y se reemplaza o en esta x o en esta x, en cualquiera de las dos. Yo usé esta, fíjate. Listo. F de 2, porque x vale 2. Entonces, f de 2, ¿qué es hacer f de 2? Es donde está la x, reemplazar por 2. Este número es un 2, ¿no? Lo vamos a escribir más lindo. Este es un 2. A ver si ahora sí. O sea, profe, que lo primero que tendría que hacer es... Claro, el 2 más 3, 5. Si en lugar de elegir esta función, elijo esta, ¿qué tengo que hacer? G de 2, que es donde está la x, reemplazar por 2. 2 por 2, 4, más 1, 5. Fíjate que me da exactamente lo mismo. Si yo hago G de 2, significa hacer 2 por 2, a ver si me entra así, esto es hacer 2 por 2 más 1, ¿y esto cuánto da? Este es un 2, también da 2 por 2, 4 más 1, 5, ¿sí? Gracias. Es exactamente lo mismo, siempre se hace esto, ¿sí? Entonces, vos elegís la que te resulte más fácil. A mí me resultó más fácil acá porque puse 2 más 3, 5. Bueno, acá también es fácil, porque hace 2 por 2, 4 más 1, 5. Lo importante es que da lo mismo.
Entonces, la intersección es el punto 2, 5. En cambio, en este ejercicio no te piden sacar la intersección, simplemente resolver la inecuación es encontrar X. Encontré X y lo escribo como intervalo, que es lo que grafiqué acá en color, ¿sí? Entonces, en un mismo gráfico hice las dos cosas. Bueno, y tienen más ejercicios, y que lean los archivos, lean lo que fueron haciendo, lo que indica paso a paso la actividad, y traten de llevar las dudas para el jueves. Y ahora empezamos un tema nuevo, porque se supone que para el jueves tienen que terminar toda la parte de cuadrática, que no creo, que es otra función, la función que le sigue. No creo que lleguemos, pero leyendo los archivos ustedes pueden resolver, y en tal caso la clase que viene haremos algo más de función cuadrática y con la que sigue. De ahora en más, todas las que vamos a ver son distintas funciones. La función que sigue es una función cuadrática, donde el dominio, que es esto que está acá, lo que a mí me interesa, ¿sí? Esto que está acá son todos los reales. Quiere decir que la X, ¿qué valores puede tomar? Todos los números reales, cualquiera. Y el resultado va a ser un número real. Esto siempre es el resultado de la cuenta. Bueno, a mí lo que me interesa es esto de acá, que también son todos los reales. ¿Cómo vamos a definir función cuadrática? Tenemos tres formas de definir una función cuadrática. Esta es la primera, la tradicional, que se llama forma polinómica. Después le puse, hice una anotación con los nombres. Bueno, entonces f de x es igual a x cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales. Y este numerito que multiplica la x al cuadrado tiene que ser siempre distinto de 0 y se llama coeficiente principal. Bien, entonces... Profe, perdón, ¿podés volver a repetir? Sí, esta forma de escribir la función cuadrática, en realidad hay tres formas distintas. La primera, que es la tradicional, la que siempre aparece, es ax cuadrado más bx más c, donde el número que acá a, b y c son números reales, acá les aclaré. Y al número que multiplica la x al cuadrado, este número tiene que ser distinto de 0 y se llama coeficiente principal. ¿Qué quiero decir con esto? Que b y c pueden ser 0. El que no puede ser 0 es a, ¿sí? Por eso se llama coeficiente principal, porque nunca puede ser 0, o sea, tiene que ser distinto de 0. Bueno, y el gráfico de esta función, de cualquier función cuadrática, no importa cómo esté escrita, se llama parábola. La parábola puede tener las ramas para arriba, puede tener las ramas para abajo. Este es el gráfico de una parábola, no sé si lo vieron en el colegio, pero este gráfico se llama parábola. ¿Cuándo sé que una parábola va a tener las ramas para arriba o las ramas para abajo? Depende del coeficiente principal. Si el coeficiente principal es positivo, las ramas siempre van a ir hacia arriba. Y si el coeficiente principal es negativo, las ramas siempre van a ir hacia abajo. Siempre va a pasar eso. Y otra característica de las parábolas es que tienen este puntito, que es donde, digamos, pega la vuelta el gráfico, ya sea en este caso o en este otro caso, este puntito y este puntito se llama vértice. Acá lo escribí, se llama vértice, ¿sí? Todas las parábolas tienen vértice. Por eso que es un punto importante de la parábola, que tiene vértice. Entonces, en un ejemplo, ¿cómo se calcula el vértice? Acá hice un resumen. Entonces, el vértice es este punto. Como punto del plano tiene una componente en X y una componente en Y. ¿Cómo se encuentran? La componente X del vértice es menos b sobre 2a. Es menos este número dividido 2 veces este. Acá está la formulita. Hay que usar esta fórmula. Y la componente Y es hacer f en X del vértice. Bueno, digamos, en un ejemplo es más fácil verlo. Por ejemplo, puse acá un ejemplo fácil. X cuadrado más 2x menos 3. Entonces, quiero calcular el vértice, porque como sé que todas las parábolas tienen el vértice, es lo primero que voy a hacer. ¿Y cuánto va? ¿Qué signo tiene el coeficiente principal? Positivo, así que yo ya sé de entrada que si me piden graficar, las ramas van a ir hacia arriba, voy a estar en este caso. Bueno, ¿cómo hago para sacar este punto que es el vértice? Bueno, es menos b sobre 2a, menos b sobre 2a. ¿Quién es b acá? Perdón, acá no, acá. ¿Quién es b?
2. 2x. Siempre va con el... Entonces, menos, no, 2x no. B es el número que multiplica la x nada más. Fíjate, es A, B y C. A es el número que multiplica x al cuadrado, B a la x y C el que no tiene x. Siempre es el numerito nada más, sin la x. Entonces me queda que x del vértice es menos 2 sobre 2 por 1. Profe, perdón, ¿por qué menos 2? Si es 2 positivo lo que está multiplicando a la x. Fíjate la formulita es menos b sobre 2a. Este menos que está acá, en realidad, a ver, espera, es lo mismo que poner, uno lo pone ahí, lo puede poner en cualquier lugar, lo puedo poner arriba, lo puedo poner abajo, pero lo que yo estoy haciendo es menos b. La costumbre es esto, poner el menos arriba sobre 2 por a. ¿Sí? Profe, por lo tanto, si B es negativo, sería un número positivo. Sí, si yo acá hubiese tenido menos 2, entonces sería menos 2. ¿Sí? Entonces es menos b menos el número este. Como es positivo, queda menos 2. Si hubiese sido negativo, quedaría menos 2. Sobre 2 por a. ¿Cuánto vale a acá? 1. Entonces es 2 por 1. Entonces me queda menos 2 dividido 2 igual a menos 1. Quiere decir que dijimos que el vértice es un punto, entonces la componente x del punto es menos 1. Y ahora me falta menos 1. Y ahora me falta sacar el y del vértice, que es la componente y. La componente y, esta notación es, el valor es la función especializada en el vértice. Entonces el y del vértice es la función especializada en el x del vértice, que es menos 1. ¿Sí? Por eso sacamos primero el vértice, que es menos 1. ¿Y esto qué significa? Hacer la cuenta donde dice x por cuánto tengo que reemplazar. Por menos 1. Entonces acá pongo menos 1. Es menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 3. ¿Se entendió lo que hice acá? Sí, se entendió. Y hay que tener cuidado con la cuenta porque si uno sale mal, o si uno hace una cuenta mal, queda todo mal. Entonces la cuenta es que la componente y es f en x del vértice. Entonces me queda menos 1 al cuadrado, que es 1, más 2 por menos 1, que es menos 2, menos 3. Y esto me da, hice bien la cuenta, 1 menos 2 es menos 1, menos 3, menos 4. Quiere decir que el vértice es el punto menos 1, menos 4. Este puntito de acá es el menos 1, menos 4. Entonces, esta fórmula que puse acá es para sacar el vértice en este caso, ¿sí? Cuando la tengo escrito de esta forma. Ya después vamos a ver, cuando está escrita de otras dos formas distintas, cómo sacar el vértice. Pero siempre el vértice es importante porque todas las parábolas tienen vértice. Y ahora, este puntito que tengo acá y este puntito que tengo acá, que es donde el gráfico corta al eje X, ¿se acuerdan cómo se llama? ¿Qué dijimos en la función lineal? ¿Cómo se llamaba? Cero o raíz de la función. Bueno, para la función cuadrática, este gráfico está cortando en este punto y en este punto. Tengo distintos casos. Yo hice un ejemplo en particular, pero digamos habría que completar porque no todas las parábolas tienen ceros. Por ejemplo, esta tiene este 0 y este 0, tiene 2 ceros, pero yo podría tener una parábola, a ver, por ejemplo, de este tipo, y hay un solo punto que toca el eje Y, entonces acá voy a tener un solo 0. O podría tener una parábola de este tipo, parábola me refiero al gráfico o a la función. Por ejemplo, podría tener esta parábola, fíjense, en esta parábola no corta el eje X en ningún punto. Entonces, esta parábola no tiene ceros. Entonces, una parábola puede tener 2 ceros, un solo 0 o ningún 0. Y eso sale de hacer la cuenta. ¿Qué cuenta tenemos que hacer? A priori no lo sé. Pero ¿qué cuenta tengo que hacer para sacar las raíces? Siempre f de x igual a 0. Igual que con función lineal que hicimos f de x igual a 0, bueno, acá hay que hacer exactamente lo mismo. Solo que esto es más complicado averiguarlo. ¿Qué fórmula hay que usar? Para sacar los ceros o raíces hay que usar la formulita que puse acá arriba. F de x igual a 0, bueno, acá la llaman R1, R2, se llaman X1, X2, AB, la letra, como ustedes quieran. Pero siempre esto que está acá es para sacar los ceros de la función cuadrática. Hay que usar esta fórmula.
No puedo despejar, como hice en la función lineal. Acá es más complicado, hay que usar esta fórmula. Entonces, hay que acordársela de memoria, o macheteársela. Pero bueno, hay que acordarse esta fórmula. Entonces, ¿quién es? Menos B. Menos B. ¿B cuánto vale acá? 2. Entonces es menos 2, ¿sí? Menos B. Más menos, raíz cuadrada de B al cuadrado. B es 2. 2 al cuadrado menos 4 por A por C. 4 por A, ¿cuánto vale? 1. Y C, ¿cuánto vale? Menos 3. Siempre van con los signos incluidos. Por menos 3. Entonces me queda menos 2 más menos, 2 al cuadrado es 4. Acá tengo 4 por 1, 4. Por menos 3 es menos 12. Con este menos me queda más 12. 4 más 12 es 16. Y raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces me queda menos 2 más menos 4 sobre 2. ¿Sí? Acá puse 2 por 1, que es el denominador. Y bueno, entonces tengo dos soluciones. Tengo una solución que es con el positivo y otra solución que es con el negativo. Entonces me queda menos 2 más 4 sobre 2, menos 2 más 4 es 2, dividido 2 es 1, y la otra sería menos 2 menos 4 sobre 2, que es menos 2 menos 4 es menos 6, dividido 2 menos 3. Quiere decir que esta función cuadrática que tengo acá corta al eje X en dos puntos. Un punto es el menos 3 y el otro punto es el 1. Por supuesto no es este el gráfico. Esto que está acá es para simbolizar que en este caso tengo dos ceros, ¿sí? Como sería una función cuadrática que tiene dos ceros, ¿sí? Entonces, con el vértice y con los dos ceros ya la puedo graficar. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Sí? Si la función tiene dos ceros, un cero o ningún cero. Eso está bien detallado en el archivo. Eso depende de lo que yo tenga dentro de la raíz cuadrada. Si lo que tengo dentro de la raíz cuadrada es un número positivo, como en este caso, voy a tener dos ceros. Uno con el más y el otro con menos. Si esto que está acá adentro da exactamente cero, voy a estar en este caso. Tengo una sola raíz, es decir, el gráfico corta en un solo punto. Y si me da un número negativo, llego a un absurdo, porque no existen las raíces cuadradas de número negativo. Por lo tanto, voy a estar en este caso, donde el gráfico no corta al eje X en ningún punto. Bueno, esto como, digamos, a manera ilustrativa, como para que vayan viendo cómo aplicar las fórmulas, puse una sencilla. Bueno, ¿cómo sería el gráfico? A ver. Bueno, el gráfico lo tenemos hecho acá. Este es el eje X, este es el eje Y que grafiqué acá, y marqué los dos ceros. Un cero dijimos que era el 1, ¿qué dije? ¿Los ceros cuáles son? El menos 3 y el 1. Entonces, este puntito de acá es el menos 3 y este puntito de acá es el 1. Y este puntito que puse acá abajo es el vértice de la función, que es el menos 1, menos 4. Y gráfico. Siempre es este tipo de gráfico porque dijimos que el gráfico de la función cuadrática es una parábola. Así que marqué este punto, los dos ceros y el vértice. Esa es la forma más sencilla de graficar la función cuadrática. Y después habrá otras formas, dependerá cada caso. Bueno, esto es como para poder definir distintos conjuntos. Entonces, así grafiqué. Entonces, tengo vértice y los dos ceros. La función cuadrática tiene algo que se llama eje de simetría. Creo que se los puse acá. El eje de simetría es una recta vertical que pasa por el X del vértice. ¿Cuánto vale el X del vértice? Acá, menos 1. Entonces, el eje de simetría de esta función cuadrática, no es lo que acá hice en color, el eje de simetría es X igual a menos 1, porque menos 1 es el X del vértice. Es decir, que si yo por este punto trazo una recta vertical, bueno, ustedes la trazan en línea punteada, una recta vertical, bueno, esa recta vertical divide al gráfico en dos partes. Es como si yo pusiese un espejo y esta rama se refleja en esta, o al revés, esta rama se refleja en esta otra. Ese es el eje de simetría, ¿sí? Y después hay algo que se llama imagen. Cuando imagen es desde donde tengo gráfico, ¿sí? En el eje Y. Si uno no sabe graficarla, bueno, hay una fórmula para sacar la imagen de la función cuadrática.
por lo general uno como no le sale muy bien el gráfico, entonces recurre a las formulitas que son similares. ¿Cómo se calcula la imagen? La imagen es mirar dónde hay gráfico en el eje Y, que es lo que yo acá marqué en color. Lo que pasa es que no siempre los gráficos salen lindos, entonces uno se tiene que apoyar en otras consideraciones para poder sacar la imagen. Entonces, ¿cómo se saca la imagen? La imagen son estos dos intervalos. Si las ramas van para arriba... Perdón, ¿esos intervalos son siempre así o en este caso? No siempre son así. Okay. Y después tenés que ver cómo aplicarlo a cada caso, pero siempre son así. Es uno de los dos, no los dos, uno de los dos. En este caso, las ramas ¿cómo van? Para arriba, entonces, quiere decir que el A es positivo. Entonces la imagen se escribe de esta manera. Voy del I del vértice a más infinito. ¿Se acuerdan que el I del vértice es -4? Entonces voy de -4 a más infinito, que es esta fórmula. ¿Por qué eso? Porque el A es positivo. Si las ramas fuesen para abajo, ¿sí? Como en este caso, entonces tengo que calcular el vértice, siempre hay que calcular primero el vértice y me fijo cuánto vale el I del vértice. Y lo pongo acá. ¿Sí? Y menos infinito hasta el I del vértice, esa sería la imagen de esa función cuando el A es negativo. Entonces, si el A es positivo hay que aplicar este intervalo, y si el A es negativo hay que aplicar este. Y me olvido de hacer el gráfico. Traten de practicar hacer los gráficos, pero ya les digo, no siempre salen fácil. Esto lo hice porque lo hice con un graficador, pero no siempre es fácil hacer el gráfico. Por eso mismo uno se apoya en estos dos intervalos. Entonces hay que acordarse, para A positivo, ramas para arriba, esta es la imagen, y ramas para abajo, que es lo mismo que si el A es negativo, uso este intervalo, y se acabó. Esa forma calculo la imagen. Por lo tanto, para esta función cuadrática, la imagen es el intervalo -4 más infinito. Y bueno, después acá puse algunas definiciones, que son, me faltan definiciones que no vamos a llegar a verlas, pero ustedes las pueden leer de los archivos. Entonces, intervalo de crecimiento es el intervalo que va del X del vértice a más infinito, y el intervalo de decrecimiento. Por ejemplo, ¿qué es intervalo de crecimiento? Me paro y veo donde el gráfico se va para arriba. Acá esta rama se va para arriba. Bueno, los intervalos son en X siempre. Entonces, como la rama va para arriba, el intervalo de crecimiento sería desde el X del vértice a más infinito. Y el otro intervalo es el de decrecimiento, de menos infinito hasta X del vértice. Estas dos consideraciones, si la A es positiva. Y ahora acá les pongo, para este caso en particular, el intervalo de decrecimiento y intervalo de crecimiento, si las ramas van para abajo, son exactamente al revés, ¿sí? Entonces, para A positivo son estos dos intervalos. En uno crece y en el otro decrece. Y si la A es negativa, en este crece y en este decrece. Bueno, para este caso en particular que estoy, donde las ramas van para arriba, es decir, el A es positivo, entonces el intervalo de crecimiento, esto es una notación, cada uno usa una notación diferente, por eso les escribí, la notación que uso yo es una C con una flechita hacia arriba, que es intervalo de crecimiento, y una C con la flechita para abajo, intervalo de decrecimiento, y después tendrán que ver si otro docente usa otra notación. Bueno, entonces para este intervalo, como la A va para arriba, ¿cuál sería el intervalo de crecimiento? X del vértice a más infinito. El X del vértice, ¿cuánto vale? -1. Entonces, de -1 a más infinito, la función crece. Fíjense, de -1 a más infinito, la función se va para arriba. Y en el otro intervalo decrece. O sea, en uno crece y en el otro decrece. Siempre es así para una función cuadrática. De menos infinito a -1, la función decrece. Estos dos salen del gráfico o en forma analítica. Si no saben hacer el gráfico en forma analítica, pensando en esto que está acá, en esto que les escribí acá. ¿Sí? Eso es una listita que uno se puede hacer haciendo cada caso, ¿sí? Bueno, y acá les dije que había 3 formas de escribir una función cuadrática. Esas 3 formas, ¿cuáles son? AX cuadrado más BX más C es lo que se llama forma polinómica, que es la primera que vimos, para poder definir vértice, cero, crecimiento, decrecimiento, imagen. O sea, usé esto como para definir distintos conjuntos.
Y esos mismos conjuntos después se pueden definir para las otras dos formas, que son la forma que se llama canónica, que se escribe como A por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. Cuando la tengo escrita de esta forma se llama canónica. ¿Qué particularidad tiene la canónica? Que está escrita en función de las coordenadas del vértice. Es decir, si a mí me dan una función cuadrática escrita en forma canónica, yo no tengo que hacer ninguna cuenta, ya sé cuál es el vértice. Por ejemplo, fíjense en acá, la 2. Donde A es siempre A es el coeficiente principal, ya sea acá, acá o acá, siempre es el coeficiente principal. Por ejemplo, menos 2 por x menos 1 al cuadrado más 8. ¿Quién sería el vértice acá? Este numerito cambiado de signo, acá que tengo un menos 1, bueno, acá escribí algo mal, no, acá lo puse mal. A ver, esperen. Acá iría un más, ¿sí? Ahora, después me fijo qué grafiqué, si esta o esta. Bueno, supongamos que tenemos esto que está acá. ¿Cuál sería el vértice? El vértice siempre es este número que tengo acá cambiado de signo. Si acá tengo un más 1, ¿qué sería cambiado de signo? Menos 1. Entonces, el x del vértice es menos 1. Y el y del vértice es este número así como está, 8, positivo. Si acá hubiese tenido un menos 8, entonces acá iría menos 8. ¿Se entiende? Entonces, esta forma tiene forma canónica. ¿Por qué? Porque está escrita de esta forma. Entonces, para no andar pensando en la fórmula, el x del vértice siempre es este número cambiado de signo. Bueno, y tenemos una tercera forma que se llama factorizada. En la forma factorizada está escrita en función de las raíces. ¿Se acuerdan? Las raíces o ceros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se escribe? Como a por x menos una raíz por x menos la otra raíz. Esta, cuando tengo escrito algo de esta forma, se llama forma factorizada porque x1 y x2, esta x y esta x son las raíces, es decir, donde el gráfico va a cortar al eje x. Por ejemplo, y este es el coeficiente principal, por ejemplo, 3 por x más 1 por x menos 2. Está escrita en función de las raíces o ceros. Yo acá puse como 0, podría haber puesto raíz en lugar de escribir 0. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta en esta forma cuáles son los ceros? A ojo es este número cambiado de signo. Si yo acá este número lo cambio de signo, ¿qué me queda? Un menos 1. Menos 1 es una raíz. Y este número cambiado de signo, acá tengo un menos 2, cambiado de signo, ¿qué me quedaría? Un 2. Bueno, esa sería la otra raíz. Eso es hacerlo a ojo. Y si no, hay que hacer la cuenta. Hay que igualar a 0 y resolver la ecuación. ¿Sí? Pero si uno lo tiene escrito de esta manera, lo resuelve ecuación. Se fija este número cambiado de signo y este número cambiado de signo. ¿Se entendió estas otras tres formas en que puedo escribir la función factorizada? Lo que quiero revisar es, a ver, es con el 1. Está bien, entonces, corrijo, porque hice las cuentas, voy a corregir. Acá, esto hice las cuentas con el menos 1, hice las cuentas. Por lo tanto, ¿quién sería el vértice acá? No sería menos 1, sería este número cambiado de signo. Sería un más 1. ¿Se entiende entonces? Esto que es la forma canónica sería este número cambiado de signo 1 y este número así como está, 1, 8. Entonces el punto 1, 8 es el vértice de esta función cuadrática. A ver, sí, que es el que puse acá. Y el coeficiente principal, ¿cuánto vale? Menos 2. Esto que me está indicando el menos 2, que yo sé ya de antemano que si tengo que graficarlo, en las ramas que van a ir para arriba o para abajo, van a ir para abajo, ¿sí? Y si no me dan para abajo porque hay algo que hice mal. Bueno, acá, entonces, ¿qué me van a pedir de esta forma cuadrática? El vértice. ¿Quién sería el vértice? El punto 1, 8. Este número cambiado de signo y acá tengo el 8. ¿Qué otra cosa me pueden pedir? Sacar el conjunto de ceros.
Bueno, si saco el conjunto de cero, ¿qué tengo que hacer? Lo de siempre, igualar esta función. Bueno, ya son las 10, vamos a dar un ratito más, porque como empezamos más tarde, así ya puedo terminar con esto. Vamos rápido ahora. Bueno, acá tengo menos 2 por x menos 1 más 8 igual a 0, porque hay que sacar conjunto de 0, es hacer f de x igual a 0, y despejar. Este 8 pasa restando, este menos 2 pasa dividiendo, entonces me queda menos, menos, más, 8 dividido 2 es 4, y ahora, ¿se acuerdan este cuadrado cómo pasa? Como una raíz, y cada vez que pasa una potencia par, ¿qué queda sobre la base? Esta base, que es x menos 1, queda módulo. Entonces tengo módulo de x menos 1 igual a la raíz cuadrada de 4, que es 2. ¿Y cómo se sacan las barras de módulo? Si uno se acuerda de la definición, ¿sí? A ver, si yo tengo módulo, la definición era, si yo tengo módulo de A, por ejemplo, igual a 2. ¿Cómo saco las barras de módulo? En este caso, ¿quién sería? X menos 1. Acá A es una representación general. Entonces, ¿cómo se sacaban las barras de módulo? Me quedan A igual a 2, queda uno positivo y el otro negativo. O A igual a menos 2. ¿Sí? Esto es para mostrarles qué es lo que hice acá. Bueno, entonces me queda, todo lo que está acá adentro sería A. Entonces, ¿qué me quedaría? X menos 1 igual a 2, o X menos 1 igual a menos 2. Y después despejo. Este 1 pasa sumando, queda X igual a 3, y este 1 pasa sumando, y menos 2 más 1 queda menos 1. Quiere decir que el conjunto de 0 es el menos 1 y el 3. El menos 1 y el 3. Otra forma de hacer esto es desarrollar el cuadrado, llevarlo a la forma polinómica y aplicar la fórmula, pero nosotros no hacemos eso. Lo que vamos a hacer nosotros es lo que hice acá. Después cada uno opera como quiere. Bueno, entonces, una vez que encontré el conjunto de ceros, que está formado por el menos 1 y el 3, pido la imagen. Acá me falta la G. Pido la imagen. ¿Quién es la imagen? ¿Se acuerdan la imagen? Como el A que va para abajo, el A es negativo. Entonces voy a aplicar, voy a aplicar esta formulita. Como el A es negativo, para sacar la imagen, ¿qué hago? Menos infinito por I del vértice. Entonces me queda menos infinito, coma, I del vértice. ¿Cuánto vale el I del vértice? 8. Menos infinito, 8. Listo, ya tengo la imagen y no me hace falta graficar. ¿Y cuál es dónde crece y dónde decrece la función? Entonces, a ver si lo escribí bien. Como la función tiene el A para abajo, o sea, el A es negativo, las ramas van a ir para abajo, ¿dónde crece? De menos infinito hasta X del vértice. Donde crece de menos infinito hasta X del vértice. Siempre va abierto acá, ¿sí? Y acá va cerrado en la imagen. Hasta X del vértice. El vértice es 1, así que de menos infinito a 1 la función crece. Y en el otro intervalo decrece. O sea, siempre la función cuadrática en un intervalo crece y en otro intervalo decrece. Bueno, faltaría conjunto de positividad, conjunto de negatividad, que eso, bueno, se lo dejo para que lo lean, que son 2 definiciones y lo consultan el jueves. Bueno, esto es en cuanto a la forma canónica. Y para terminar, a ver, no hice los gráficos, bueno. Y para terminar, vamos a hacer lo que se llama forma factorizada. La forma factorizada, ¿quién era? El coeficiente principal por x menos una raíz por x menos la otra raíz. Entonces acá les dije que en la forma factorizada, ¿cómo saco cuál es el conjunto de ceros? O lo hago a ojo, que es ver este número cambiado de signo, por lo tanto me queda menos 1, y este número cambiado de signo que es igual a 2, o bien tengo que pedir que cada uno de estos factores sea igual a 0 y de ahí despejar. Si yo hago x más 1 igual a 0, ¿qué me queda? X igual a menos 1. Y si hago x menos 2 igual a 0, ¿qué me queda? X igual a 2.
saco el conjunto de cero. O hacen la cuenta o directamente a ojo. Bueno, ¿qué me piden acá? Sacar el vértice. ¿Cómo se saca el vértice cuando tengo las raíces? Bueno, se aplica esta fórmula. Cuando el x del vértice es x1 más x2 sobre 2. De esa manera. ¿Por qué? Porque siempre las raíces están en forma equidistante con respecto al eje de simetría. Bueno, entonces eso es teoría para leerlo. Pero si uno quiere sacar el x del vértice, lo que tiene que hacer es una raíz más la otra raíz dividido 2. Una raíz, ¿quién es? X menos 1. La otra raíz es 2. Todo dividido 2. Es menos 1 más 2, 1. Dividido 2, 1 medio. Entonces, 1 medio es el x del vértice. El x del vértice es 1 medio. El x. Y ahora el i. Para hacer el i, lo que tengo que hacer es f en x del vértice. Creo que estas formulitas se las puse. Fíjense en el recuadro cuando empezamos cuadrática. Es hacer f de 1 medio. ¿Qué es hacer f en x del vértice? Es agarrar el x del vértice y reemplazarlo en la fórmula. Es decir, en esta x y en esta x. Entonces me queda 3 por 1 medio más 1 por 1 medio menos 2. Y hago esta cuenta. Cuando ustedes hacen esta cuenta, que la pueden hacer a mano, con la calculadora, como quieren, les da menos 27 cuartos. Entonces el i del vértice es menos 27 cuartos. Y así que el vértice es 1 medio menos 27 cuartos. Para esta función cuadrática, yo quiero sacar la imagen, me estoy olvidando de ponerle la G acá. Para esta función cuadrática, ¿cuál sería la imagen? Como las ramas van para arriba, iría del i del vértice a más infinito. El i del vértice es menos 27 cuartos a más infinito. Y donde la función crece y donde la función decrece, me fijo, como el a va para arriba, entonces sería del x del vértice a más infinito, y como el intervalo de decrecimiento es el otro, menos infinito hasta 1 medio. ¿Sí? Bueno, lo que faltaría de cuadrática es sacar lo que se llama conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Y después hacer los gráficos. Los gráficos se los dejo a ustedes, los hacen con un graficador o a mano, el que, digamos, le gusta graficar. Bueno, entonces, de función cuadrática, faltaría conjunto de ceros, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, y después intersección entre una recta y una cuadrática. Cuando ustedes vayan a la actividad 2, hay un video en donde les muestran cómo sacar la intersección de una parábola con una función lineal. Nosotros hicimos entre dos funciones lineales. Bueno, hay que sacar la intersección entre una cuadrática y una función lineal. Bueno, eso se los dejo para ustedes. Miren ese video y de ese video van a sacar cómo se calcula la intersección entre una parábola y una función lineal, entre una recta y una parábola. Bueno, todo lo que falta que es hacer más ejercicios, tienen una variedad bastante amplia de ejercicios, y la definición de conjunto de positividad, negatividad, y ver el video de intersección. Bueno, con eso queda completa toda la actividad 1. Se supone que para el jueves tienen que poder hacer toda la actividad 2, y consultar. Pueden consultar de la actividad 1 y de la actividad 2. Pero para eso se necesita que ustedes trabajen, se sientan, lean el libro de teórica, que lean los archivos o busquen más información. Yo lo que voy a hacer, no sé si ustedes lo vieron en el foro, no sé ahora si tuvo el mismo problema, en información de docentes, yo les dejé un link a estas pizarras donde ustedes pueden ingresar a ese link y tienen las pizarras con la clase que di en ese momento. Y lo mismo voy a hacer con voy a dejar el link, informe de docentes, para que ustedes puedan entrar al link y al que le interesa ir viendo lo que hicimos en la clase.
Bueno, traten de entrar y si no recibieron, tendrían que haber recibido el link. Si no lo recibieron, otra vez, hubo algún problema y vamos a tratar de solucionarlo, que fue lo que pasó hoy en la clase, que no se conectaba nadie porque hubo un problema en el foro donde dejamos los links, ¿sí? Información de docentes se llama. Bueno, vamos a tratar que para la clase que viene haber solucionado ese problema. Bueno, entonces la clase de hoy la terminamos acá. Profe, entonces con todo lo que explicaste hoy ya podríamos hacer la unidad 2 tranquilamente. Con todo lo que expliqué, que con lo que yo vi, con lo que expliqué, más la lectura de los archivos, se supone que se pueden sentar a hacer los ejercicios y pelearse con los ejercicios, y los que no salen los consultan el jueves. Entonces el jueves lo que hay que hacer es toda la práctica, completar la 1, la actividad, la actividad 1, la actividad 2, leer todo, tratar de hacer los ejercicios y llevar las dudas el jueves. De todas maneras, después Erika me informa más o menos qué es lo que consultaron, como para saber si hace falta que explique algo más o ya empiezo con la actividad 3. Pero no se queden solo con lo que yo di en la clase. Tienen que leer los archivos y tienen que leer, ver los videos. Hay una sección que se llama videos con explicaciones, que también la pueden leer porque hay bastantes ejercicios ahí resueltos. Y leer el libro de teórica si les hace falta, pero no se queden solo con lo que doy en la clase, ¿sí? En la clase, van los archivos, buscan información, traten de resolver, más la clase del jueves, que es todo consulta, que las dudas que tiene uno le puede servir a otro, porque seguramente tendrá las mismas dudas. ¿En qué parte del campus vas a dejar estas pizarras? Voy a dejar el link de esta pizarra, la voy a dejar. Lo que pasa es que como archivo, voy a ver si lo puedo dejar como un archivo de PDF, y además información de docentes, ahí donde dejo los links, donde se dejan los links, voy a dejar el link de esta pizarra para que ustedes puedan ingresar con ese link y ver la clase de hoy. Lo voy a dejar de las dos formas, así si hay problema con en una forma con el link, bueno, lo tienen como archivo PDF. Así que se fijan en los dos, en el foro de docentes o en consulta de actividades. Cuando entran a foros de consulta tienen dos consignas, tienen dos archivos tendrían para ingresar. Bueno, ingresan en cualquiera de los dos y ahí van a encontrar, en un caso el link y en el otro caso como archivo PDF. Se los voy a dejar hoy o mañana para que puedan trabajar para el jueves. Bueno, esperemos que el jueves no tengan este problema y el lunes cualquier cosa ingresen al foro en actividad de docentes o información de docentes, que ahí va a estar el nuevo link. Yo cada clase voy poniendo un link distinto como para que puedan ingresar. Y tal vez más adelante voy a dejar el mismo, pero por ahora voy a ir dejando clase a clase un link diferente. Así que espero que no haya problema en la clase que viene. Bueno, entonces cortamos la clase acá. Gracias, profe. Bueno.